Pero eso fue como de mis primeros intentos el semestre pasado de grabar una clase y entonces la grabé en PowerPoint y después dije, está más complicado que grabarles un video, ¿no? Entonces ya las que siguen van a hacer videos. Intenté pasarla a video, pero era un desastre cuando estaba reproduciéndose y los videos estos que son en Excel, como que le daba charro a la máquina y cortaba el video. Entonces dije, no, ya se los voy a mandar así porque si no, nunca se los voy a mandar, ¿no? Pero ya los siguientes sí van a ser videos, ¿ok? ¿Alguna duda sobre el tema de distribución muestral y teorema del límite central? ¿No les quedó claro? Ok. Bueno, voy a compartirles pantalla. En un segundo. ¿Y cómo les fue en el BioFest? ¿Bien? Bien, a mí sí me gustaron las ponencias. ¿Qué les gustó más? ¿Qué ponencia les gustó más? Pues hubo una de un divulgador, Edgar Becerril, que estuvo súper como inspiradora. Ajá. Eh, pues dio como muchos tips para ser divulgador y en general para lo que quieras hacer como biólogo, ¿no? Y después de eso hubo una charla sobre guacamayas que también estuvo interesante. Ah, ok. Ah, pues estuvo bien, ¿no? Sí, a mí sí me gustaron. ¿Y los demás no entraron? Bueno, Itzel ya la vi así, pero... pero los demás... Igual a mí me gustó mucho la de divulgación. Ok. Creo que esa plática fue un éxito. Yo creo que es algo que nos hace falta, ¿no? Como ese tipo de herramientas de divulgación, ¿no? Entonces, como que estamos más acostumbrados a ver pláticas sobre el papel de tal especie, no sé qué, ¿no? Identificación, cosas así, ¿no? Pero creo que también esa parte de divulgación es importante, ¿no? Y a veces no nos hacen tanto énfasis, ¿no? Entonces, está bien que haya divulgadores dándonos pláticas. Bueno, aunque esto ya venía en el video, tal cual esta diapositiva, sí quería retomarla porque quiero que quede claro la importancia de este concepto en diseño experimental. Más adelante lo vamos a retomar cuando veamos, por ejemplo, remuestreo. Y es que el teorema del límite central, como recuerdan, del video venía, déjenme regreso tantito, pues que tiene que ver con el asunto de distribución muestral, ¿no? Entonces, la distribución muestral, acuérdense que quiere decir que agarro muchas posibles muestras de una población, saco la media de cada una de estas muestras y entonces la distribución muestral es cuando saco algún estadístico de estas muestras. Por ejemplo, si saco la media, voy a tener la media de las medias de estas muestras, ¿no? Entonces, si yo saco 30 muestras, tengo 30 medias, ¿no? Y entonces tengo la distribución de estas medias. ¿Por qué es importante esto? Porque nos deja ver que si yo no tengo una distribución de tipo normal, lo que puedo hacer es trabajar con medias y entonces la distribución de las medias va a ser normal, ¿no? Entonces puedo trabajar con esto. Además, nos deja ver que la media de las medias es igual a la media de la población, ¿no? Entonces, si yo no conozco, o sea, si tengo una muestra muy chiquita, digo, mi aproximación hacia la media poblacional puede ser como muy pobre. Entonces, si saco muchas muestras, me aproximo mucho mejor a la media de mi población, ¿no? Y la varianza será igual a la varianza poblacional entre n, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el contexto para el teorema del límite central, ¿no? Entonces, en el teorema del límite central me dice que si yo tengo una población que sé que no es normal o que no conozco la forma de su distribución, lo que puedo hacer es utilizar la distribución muestral de la media calculada a partir de X cantidad, N cantidad de muestras, y entonces esto va a tener una distribución aproximadamente normal, cuya media va a ser muy parecida, casi igual a la media real, a la media de la población, y con una varianza
que es la varianza poblacional entre n. Esto, si recuerdan, es el error estándar, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros ponemos los datos estadísticos, ponemos media más menos error estándar, ¿no? En lugar de poner más media desviación, porque esto implica que ya tenemos una mejor aproximación, ¿no? Entonces vamos a tener aproximaciones a partir de las muestras, ¿ok? ¿Sí? Digo, y esto se explicaba con ejercicios, ¿no? En el video. A lo mejor con esta diapositiva les ayuda también a que les quede claro, ¿no? Imagínense que yo tengo una población de este tipo, ¿no? Y entonces vean que pues tengo una distribución no normal, ¿no? Si fuera una distribución normal, pues tendría la curvita, ¿no? Aquí en forma de campana. Ahora, yo de esto, de esta población, saco 1 millón de muestras, ¿no? O sea, un chorrísimo de muestras, pero cada muestra tiene 30 unidades, ¿no? 30 individuos, ¿no? O 30 mediciones, ¿no? Entonces, voy a tener 1 millón de medias, de medias de cada muestra con tamaño de 30, ¿ok? Y entonces, si yo grafico este millón de medias muestrales, voy a tener una distribución aproximadamente normal, ¿ok? Pero vean que tuve que sacar un montón de muestras de mi población, ¿ok? Y además, la media de mis medias va a ser igual a la media de mi población. Entonces, el teorema del límite central nos va a ser muy útil, lo vamos a utilizar en diseño porque muchas veces no tengo una población con distribución normal y entonces, ¿cómo le hago? Si la mayoría de las pruebas, bueno, más bien todas las pruebas paramétricas me piden que mi población tenga una distribución de tipo normal. Ah, pues saco medias muestrales y trabajo con medias muestrales, ¿ok? Entonces, esa es una como de las cosas para que lo podemos usar. Y además, bueno, pues el error estándar, acuérdense que es la varianza entre n, me dice qué tanto se dispersan mis medias de la media de medias, ¿no? Ahora imagínense que vuelvo a tomar 1 millón de muestras, pero de este millón de muestras, ahora cada muestra es de 200 entidades, ¿no? En lugar de 30. Entonces saco 200 mi primera muestra, otros 200 segunda muestra, otros 200 tercera muestra y así, ¿no? Lo que voy a tener como resultado es que mi media sigue siendo la misma. Vean que sigue siendo esta de aquí, que es igual a esta de aquí, que es igual a esta de aquí. Pero mientras más grande sea esto, más chiquito se hace mi error estándar. Y entonces vemos que si utilizamos muestras más grandes, la media de una muestra va a ser más parecida a la media de la población. ¿Ok? Entonces, vean que en este caso saqué 1 millón de muestras. Si yo saco ese millón de muestras y saco la media de esas medias, tengo la media poblacional. Pero no siempre tengo la oportunidad de sacar esta gran cantidad de muestras, ¿no? Entonces saco una muestra, voy y hago un muestreo y ya, ¿no? Saco una muestra de 10 individuos. Vean que si yo veo la distribución muestral con 30 muestras de tamaño 30, mi error estándar es amplio. Si yo saco muestras de 200, mi error estándar es más pequeño. Imagínense si sacara muestras de 10 individuos, de 10 unidades. Mi error estándar sería mucho más amplio, ¿no? Entonces, aquí nos da la base de por qué mis tamaños muestrales tienen que ser grandes, ¿ok? Porque si yo no tengo oportunidad de sacar muchas muestras, como aquí, saco una sola, pero saco una de 200, vean que a lo mejor me queda por acá mi media de esa muestra, pero no se aleja tanto de la media poblacional, ¿no? De la media de medias, ¿ok? Si yo saco una media perdón, si yo saco una muestra de 10, pues poniendo en contexto esta, seguramente va a ser mucho más amplio el error estándar. Entonces la media que yo pueda obtener, pues va a ser muy diferente a la media real, ¿no? A la media poblacional. Imagínense si yo sacara una muestra de tamaño 400. Esto se hace más delgadito y entonces la probabilidad de que mi media muestral se parezca a la media poblacional, pues va siendo cada vez mayor, ¿no? Entonces aquí la importancia de por qué tenemos que tener muestras grandes.
Y entonces tenemos esta como reglita de que nuestras muestras deben ser mínimo de 30, de un tamaño de 30. ¿Por qué? Porque a partir de 30 es donde se ha visto que pues se parece más a la media poblacional. ¿Ok? ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿No? Ok. Muy bien. Bueno, y también cuando nos dicen, bueno, calcula el intervalo de confianza, ¿por qué tenemos que hacer usar este estimador, ¿no? El intervalo de confianza nos va a ayudar a ubicar un valor, es decir, el intervalo, pues son dos valores que definen, pues lo dice el nombre, ¿no? Un intervalo. Tengo un valor mínimo y un valor máximo en medio del cual va a estar el estimador que me interesa, ¿ok? Y me va a decir con qué grado de confianza encuentro a mi estimador dentro de este intervalo. Entonces, supongamos, estos son con los mismos datos del ejemplo en Excel, que se acuerdan que teníamos trampas, donde en una trampa podría haber 6 capturas, en otra 7, en otra 8, en otra 9 y así, ¿no? Entonces son los mismos datos del video, ¿no? Supongamos que yo lo que quiero es estimar la media poblacional, pero acuérdense que para estimar la media poblacional querría decir que conozco a toda mi población entera, ¿no? Y eso es muy difícil que pase. Entonces yo lo voy a estimar a partir de muestras. Ahora imagínense que sacó mi muestra. Mi muestra me dice que la media muestral es igual a 10, con un error estándar de 2, ¿ok? Entonces, un intervalo de confianza me va a decir, ok, tu media muestral es de 10, pero ¿con qué confianza puedo decir que la media poblacional se encuentra alrededor de ciertos valores, ¿no? Y entonces mi intervalo de confianza lo voy a calcular como la media muestral más menos 2 veces el error estándar. Entonces, esto si quiero sacar el intervalo del 95% de confianza, ¿no? Y entonces aquí mi media muestral es de 10 más menos 2 veces el error estándar, ¿no? Entonces, 2 veces el error estándar, pues es 2 por 2, ¿no? Porque aquí mi error estándar es de 2. Entonces sería más menos 4. Entonces, más 4 menos 4. Entonces, si yo tengo un intervalo de confianza de 95%, lo que quiere decir es que es muy probable, con el 95% de certeza, que mi media poblacional se encuentre entre estos valores. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora vean que un intervalo de confianza más amplio, o sea, de 95%, pues me dice, pues tienes 0.95 de probabilidad de encontrar tu valor ahí. Es una confianza muy grande. Ahora imagínate si fuera del 99%. Eso es casi el 100%, ¿no? Estamos muy seguros de que mi valor está ahí adentro. Pero también, mientras más confianza quiera, pues más grande se va a ir haciendo este intervalo, ¿no? Entonces, si tienes un 99% de probabilidad de que esté ahí, pero pues porque tienes un rango grandotote, ¿no? Un intervalo grandotote. Por ejemplo, si yo bajo el intervalo de confianza al 90%, este se va a hacer más chiquito, pero vean que acoto más en dónde va a estar mi valor. ¿Por qué? Porque está más chiquito, pero pues al ser más chiquito es más probable que me equivoque, ¿no? Que caiga fuera, ¿no? Entonces, para que entiendan el sentido del intervalo de confianza. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? De distribución muestral, teorema del límite central o de esto. ¿No? Ok. Bueno, pues, ¿no? Ok. Entonces, esos son conceptos que nos van a ir acompañando a lo largo de las pruebas que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, por eso es importante verlas como un repaso breve antes de, pues, continuar, ¿no? Porque de pronto así si vemos de, pues, ¿por qué el tamaño de muestra? ¿O por qué en el remuestreo tomamos esto, ¿no? Pues no sé, nos remitimos a estos conceptos básicos, ¿ok? Y bueno, pues tenemos que empezar a ver ahora sí pruebas de hipótesis. ¿Por qué? Pues porque ya de aquí en adelante
pues el curso va a hacer diferentes pruebas de hipótesis dependiendo del diseño experimental que implementemos, ¿no? Entonces, pues para entender una prueba de hipótesis, lo primeritito que nos tenemos que preguntar es, pues, ¿qué son hipótesis, no? ¿Qué entienden ustedes por hipótesis? Una suposición. Una suposición, ¿qué más? ¿Alguna otra idea? Una predicción. Una predicción, ¿ok? ¿Alguna otra idea? ¿No? Una Mm, supo... ¿Qué pasó? Dime, perdón, dime. pues eso mismo, digamos, una idea de lo que tenemos de algún proceso o algo que esté pasando. Ujú. Una suposición, una predicción, una idea, ¿no? Es decir, eh, una manera de explicar o de entender o de por qué sucede un cierto fenómeno, ¿no? Aquí les pongo diferentes definiciones, ¿no? Una podría ser, como dicen, una idea previa, pero además una idea, o como decía Itzel, una suposición, ¿no? Pero requiere evaluación, ¿ok? Entonces, ya sea una idea, suposición o predicción, requiere evaluación y además, pues está basada en conocimiento, ¿no? Es una idea, una proposición, una propuesta lógica, ¿no? Basada en conocimiento. También puede ser una explicación sugerida sobre un fenómeno, ¿no? O una propuesta razonada que sugiere una posible correlación entre fenómenos. Entonces, vean que estas tres definiciones, pues como que dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, es una idea, una propuesta de por qué pasa un fenómeno, una suposición, o en el sentido de una predicción es el por qué sucede, o sea, no acuérdense que cuando hablamos de predicciones en estadística no estamos hablando de que tengo una bola de cristal mágica que me diga qué va a pasar, ¿no? Sino es qué debería pasar si lo que supongo es cierto, ¿no? Pero pues como siempre es razonado, ¿no? Tiene que ir con teoría detrás, ¿ok? Vamos a tener dos tipos de hipótesis, vamos a manejar dos tipos de hipótesis, la de investigación y las estadísticas. La hipótesis de investigación tiene que ver más con estas definiciones que les estoy dando. Es la suposición que motiva la investigación, es la pregunta que queremos contestarnos, ¿no? Y va a salir de observaciones previas, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo del salmón, ¿no? De que les ponía de, ¿qué pasa si le pongo una venda al salmón en los ojos, ¿no? Entonces, ahí mi hipótesis de investigación era que los salmones encontraban nuevamente su sitio de oviposición y de nacimiento y de donde tenían que migrar por reconocimiento visual, ¿no? Esa era mi suposición, ¿no? Eso era lo que iba a motivar mi investigación o era lo que yo sacaba a partir de observaciones, ¿no? Si yo decía, es que yo veo que el salmón va viendo el entorno, reconoce las roquitas, ¿no? Entonces, esa era mi hipótesis de investigación. Pero por otro lado voy a tener a las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son las que vamos a probar y contrastar por medio de las técnicas estadísticas y van a ser planteadas con base en los parámetros de la población. Es decir, cuando tenemos hipótesis estadísticas no estamos hablando de cosas así como los salmones van a llegar o llegan al mismo punto porque reconocen las rocas, ¿no? No, aquí vamos a hablar de parámetros poblacionales. Es decir, media 1 es igual a media 2. Varianza 1 es igual a varianza 2, ¿ok? Las vamos a poner con base en parámetros poblacionales, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿O a alguien no le queda clara esta diferencia? ¿No? Ok, muy bien. Y entonces eso nos lleva al tema de las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis van a estar basadas en las hipótesis estadísticas, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata una prueba de hipótesis? De contrastar precisamente estas hipótesis estadísticas acerca de una población objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los salmones,
Vamos a suponer que tengo 50 salmones a los cuales les pongo una venda para ver si llegan y 50 salmones a los cuales no les pongo una venda, ¿no? Y entonces mi hipótesis estadística sería, eh, en promedio, o más bien no va a haber diferencias en los promedios o en el número de salmones que lleguen y que no lleguen, más bien que lleguen con y sin venda, ¿no? Entonces, la media 1 que sería mi media 1 salmones con venda, va a ser igual a la media 2, que sería salmones sin venda, ¿no? O sea, lo voy a probar en términos de números, ¿no? De parámetros poblacionales. ¿Ok? Y entonces, aquí vamos a necesitar dos tipos de hipótesis estadísticas, que van a ser la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre me va a decir que el resultado de la contrastación se debe al azar, ¿ok? ¿Cómo se traduce esto? Es la que me dice que no hay ningún patrón, ¿no? Es la que me dice media 1 es igual a media 2. No hay diferencias en ningún lugar, o sea, ¿no? No pasa nada, ¿no? No hay diferencias. Mientras que mi hipótesis alternativa es la que me dice que el resultado de la contrastación se debe a otra cosa diferente al azar. Entonces vamos a suponer que estoy comparando dos poblaciones. Tengo población 1, población 2. Vamos a suponer que nos fuimos al cerro y tenemos dos laderas, ¿no? Con diferente exposición. Una está hacia el sur y otra hacia el norte, ¿no? Entonces decimos, pues la que está en el sur le da más sol. Entonces yo supongo que los árboles que están en el sur son más altos, ¿no? Porque les da más sol. Y que los árboles que están viendo hacia el norte o en la ladera norte son más chaparros porque no les da tanto el sol. Entonces, mis hipótesis estadísticas sería que la media de altura de la población del sur es igual a la media de altura de la población norte. Esa sería mi hipótesis nula. Dice, no hay diferencias, no hay ningún patrón observable. Altura de ladera sur es igual a altura de ladera norte, ¿ok? Pero estamos de acuerdo que ningún árbol va a ser idéntico, ¿no? Cada individuo, acuérdense que la variabilidad es muy importante, ¿no? Y es una cosa presente todo el tiempo en la naturaleza. Entonces, pues los árboles que yo mide en la ladera sur van a tener todos diferente altura, ninguno va a ser igual, y los árboles que yo mida en la ladera norte, pues también van a ser diferentes entre sí, ¿no? Entonces, yo voy a encontrar ciertas diferencias en las alturas, pero esas pequeñas diferencias que yo encuentro se deben al azar. ¿Por qué? Porque no hay ningún patrón que me diga que difieren entre las dos laderas, ¿ok? Las variabilidades que yo pueda encontrar entre las dos laderas se refieren al azar, no hay ningún patrón, ¿ok? Por eso media 1 igual a media 2. En cambio, la hipótesis alternativa me diría, no, sí está habiendo variación en las alturas y esa variación que estás observando se debe a algo diferente al azar. En este caso, mi explicación es la exposición de las laderas, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia entre las dos hipótesis? ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces, pues siempre se van a plantear en términos de la población. Por ejemplo, hipótesis nula, media 1 igual a media 2. Hipótesis alternativa, media 1 diferente de media 2. ¿Ok? Siempre las vamos a plantear así. Yo aquí les pongo esta hipótesis porque son las más sencillas, ¿no? Media 1 igual a media 2. Pero podría ser varianza 1, varianza 2, o media 1, media 2, media 3, media 4, ¿no? Esa es la más sencilla, ¿no? Comparación de dos poblaciones, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué? Van a ver que siempre metemos al azar, ¿no? ¿Por qué el azar es tan importante, no? Ven que siempre es, o sea, la hipótesis alternativa, vean que esta de aquí es la que diría, el promedio de alturas de tu ladera sur es diferente a tu promedio de alturas de la ladera norte. Mientras que la hipótesis nula me dice, tus dos promedios son iguales.
Entonces, por eso es que siempre queremos que en realidad, pues esta sea la hipótesis que salga, ¿no? Que hay un patrón, ¿no? Entonces siempre va a ser mi hipótesis, que en este caso va a ser la alternativa, contra el azar, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Ahora, imagínense, para que vean, o sea, ¿por qué no puedo descartar nunca al azar, ¿no? Imagínense que van caminando por algún pasillo de la facultad. Obviamente esta no es una foto de la facultad, pero imagínense que es una foto de la facultad y se encuentran este letrerito que dice precaución, piso mojado. No le hacen caso y acá está el resultado, ¿no? ¿Cuáles son las posibles explicaciones? Bueno, pues a mí se me haría la más lógica, nada más viendo el letrerito, pues que acabaran de trapear, ¿no? Están de acuerdo, ¿no? Que esa podría ser la más lógica. ¿Podría ser que hubiera una tubería rota por ahí? ¿No? Y que eso hubiera mojado el piso. Pues sí, ¿no? ¿Podría ser que acababa de llover y alguien dejó la ventana abierta y se metió el agua? También, ¿no? Entonces, por mucho que mi explicación más lógica pudiera ser esta, no quiere decir que es la única explicación, ¿ok? Podrían ser muchos más. A lo mejor es poco probable que se debiera a una fuga porque pues, las tuberías no están tan cerca, ¿no? O a lo mejor sería poco probable que por la distancia de esta zona hacia la ventana, pues fuera lluvia que se metió, ¿no? Pero acuérdense que el que algo sea improbable no lo hace imposible. Algo puede tener una probabilidad de 0.000000000, un millón de ceros, uno de pasar, pero existe la probabilidad, ¿no? Entonces, que algo sea muy improbable no quiere decir que sea imposible. Entonces, nunca podemos descartar todas las demás posibilidades por más improbables que sean, ¿ok? Y entonces, todas esas otras explicaciones que no estoy contando, es a lo que le llamamos azar, ¿no? Entonces, nunca puedo rechazar que mis resultados se deban al azar, es decir, a cualquier otra explicación, ¿ok? Entonces, el azar es mi hipótesis alternativa de investigación y nula estadística, ¿ok? Nula estadística porque es la que me dice tus dos medidas son iguales, no hay ningún patrón, y la alternativa de investigación, porque acuérdense, pues mi principal hipótesis de investigación es que sí hay patrón, y las alternativas serían todas las demás explicaciones, ¿ok? Entonces, acuérdense, nunca se puede rechazar que puede haber ahí un papel del azar o que puede haber cualquier otra explicación, ¿ok? ¿Queda claro esto, chicos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a trabajar con estas premisas, ¿no? Para las pruebas de hipótesis. Entonces, yo diría, si mi hipótesis nula es cierta, tenemos que trabajar con ciertas predicciones, ¿no? Las predicciones, acuérdense que es lo que debería de suceder si mi hipótesis es cierta, ¿no? Entonces, no quiere decir que vea el futuro, sino si mi hipótesis es cierta, se debería de cumplir ciertas cosas, ¿no? Es decir, mis predicciones, ¿no? Imagínense en este caso, ¿no? Mi hipótesis es que se cayó porque acababan de trapear. Si mi hipótesis, vamos a poner, mi hipótesis es trapearon el piso. ¿Cuál podría ser mi predicción para ponerlo a prueba? Podría decir, pues lo que debería de cumplirse es que más adelantito voy a ver a una persona con el trapeador, ¿no? Pasa esto, digo, mi predicción se cumplió, ¿no? Entonces, mi hipótesis es cierta, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ok. Entonces, veamos una hipótesis más, una predicción simple, ¿no? Pero antes de eso, para que no se nos corte a la mitad, salimos y los veo en un minuto, ¿ok? Ok. Ahorita nos vemos. Sí, está bien.
Ok, me avisan cuando ya vean mi pantalla. Y faltan como 4. A ver si ahorita se conectan. Ya se ve. Ok. Ok. Un segundito porque creo que faltan 2. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos en esto, ¿no? Vamos a ver esta predicción que sería muy sencilla, ¿no? Imagínense, vamos a seguir con el ejemplo de las 2 laderas, ¿no? De altura de árboles en 2 laderas con diferente exposición, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le haría yo para que se cumpliera mi predicción de que H0 es cierta? H0, acuérdense, es la hipótesis nula. La hipótesis nula me dice no hay ningún patrón, no hay diferencias entre tus dos poblaciones. Entonces, si esta hipótesis nula fuera cierta, pues quiere decir que no voy a encontrar ninguna diferencia entre ladera sur y ladera norte, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podría probar? Pues voy, saco una muestra de la ladera sur, saco una muestra de alturas de la ladera norte y saco sus promedios, ¿no? Y entonces tengo la media de la ladera sur y la media de la ladera norte. Y si yo lo que quiero probar es que son iguales o aproximadamente iguales, pues una manera muy sencilla de probarlo es restarlas. Imagínense que me dan de promedio de altura en la ladera sur 10 metros. Y de promedio de altura en la promedia de la ladera norte, 10 metros. Son iguales, ¿no? Entonces, si yo resto la media 1 menos la media 2 y es cierto que no hay diferencias, pues me tiene que dar 0, ¿no? Si yo restara, o sea, imagínense que me da la ladera sur 15 metros y la ladera norte 10 metros, y entonces resto el 15 menos 10, 5 metros de diferencia en promedio, ¿no? Ah, entonces ya no se cumple que sean iguales, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, mi predicción para probar que H0 es cierta, en este caso es muy sencilla, restar la media 1 de la media 2. Si la diferencia entre estas dos medias es igual a 0, pues quiere decir que se cumplió mi predicción y que mi hipótesis nula es cierta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Ok. Sí. Ok. Entonces, esta forma de probar mi hipótesis, que se le llama contrastación de hipótesis, que ven que fue muy sencilla, que fue media 1 menos media 2, le voy a llamar estadístico. Entonces, el estadístico de prueba no es más que eso, la forma en la que voy a poner a prueba mi hipótesis nula, ¿ok? En la que voy a contrastar la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa. Y este estadístico de prueba, la manera genérica de llamarle es la T mayúscula. Acuérdense que es mayúscula porque tenemos como prueba la T de student y es una T minúscula, ¿ok? Entonces, mi estadístico aquí pues es muy sencillo, media 1 menos media 2, ¿ok? Si mi contrastación, o sea, si mi resultado de esto hubiera sido que es diferente de 0, o sea, como les digo, aquí fue 10 menos 10 igual a 0. Ah, pues se cumplió mi predicción. Entonces mi hipótesis nula es cierta, ¿no? Ahora imagínense que más bien hubiera sido 15 menos 10 es igual a 5. Ah, no son iguales mi media 1 y mi media 2. Entonces no se cumplió mi predicción. ¿Qué conclusión voy a tener? Que mi hipótesis nula es falsa, ¿ok? Así de sencillo son las pruebas de hipótesis. Lo que hago es aplicar un estadístico. Dependiendo del valor que me da ese estadístico, digo si mi hipótesis nula es cierta o falsa. Si se cumple lo que yo esperaba de ese estadístico, quiere decir que mi hipótesis nula es cierta. Si no se cumple, quiere decir que mi hipótesis nula es falsa, ¿ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Cualquier duda que vaya quedando, pues no la dejen, ¿no? Me dicen, porque pues si esto no queda claro desde ahorita, pues va a ser difícil que lo que vayamos avanzando
quede claro. ¿Ok? Entonces no dejen dudas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se contrasta? Ok. Generalmente, bueno, vean que, bueno, acá está, otra vez, les iba a poner, acá está lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que les había puesto acá del estadístico, está puesto acá, ¿ok? Entonces, pues vean que mi manera de probar mi hipótesis nula es restando media 1 menos media 2 igual a 0, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago para contrastar o para decir si se cumple o no se cumple y entonces decir hipótesis nula es cierta, hipótesis nula es falsa? Vean la segunda línea, creo que está más fácil empezar por esta, ¿no? Pues si este resultado es igual a 0, estamos claros que se cumple la hipótesis nula, ¿no? Porque no hay ninguna diferencia entre media 1 y media 2. Pero estamos de acuerdo que eso va a ser muy difícil que pase, porque querría decir que ladera sur tiene exactamente el mismo promedio de altura que ladera norte. Y sabemos que por la variación que existe en la naturaleza, eso va a ser prácticamente imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, si esta tiene 10 metros de promedio y esta de media tiene 10.5, son muy parecidas, ¿no? Entonces, si el resultado de esto, de mi estadístico, es chiquito, es decir, si la T es chica, entonces es muy probable que sea al azar. Es decir, es muy probable que se deba a la hipótesis nula, ¿no? Bueno, que más bien aceptemos a la hipótesis nula. ¿A qué nos referimos con que esto sea chiquito? Por eso les digo, si tengo 10 y 10.5. Bueno, pues 0.5 de diferencia, ¿no? Incluso tengo 10 y tengo 11. Una unidad de diferencia, parece que no hay tanto diferencia, es muy probable que se deba al azar. Pero ahora, si vamos a la primera línea, imagínense que aquí tengo 10 y acá tengo 20. Entonces el resultado de esta T ya de 0 pasa a ser 10, ¿no? Entonces ya se vuelve una diferencia grande. Entonces, si el resultado de mi estadístico es muy grande, pues quiere decir que hay mucha diferencia entre mis dos laderas, ¿no? Y entonces es mucha evidencia en contra del azar. Es poco probable mi azar y es más probable que se deba a la explicación que tengo aquí, ¿no? Que sí son diferentes mis medias, ¿no? Entonces les digo, si tienen un valor chiquito, una diferencia de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 entre las dos laderas, pues es muy probable que se deba al azar y que se cumpla la hipótesis nula, ¿no? Pero si tengo muchas diferencias, 10 metros contra 30 metros, ya la diferencia es mucha, ¿no? Entonces que la diferencia se deba al azar va a ser muy poco probable. Y es muy probable que rechacemos a la hipótesis nula y aceptemos a la hipótesis alternativa. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, Ok. Pero ¿qué tan grande tiene que ser esa diferencia? ¿Qué tan grande tiene que ser el resultado de T para saber si me voy por la hipótesis alternativa o por la hipótesis nula, ¿no? O sea, yo les digo, bueno, 10 contra 10.1. Pues punto 1, son prácticamente iguales. 10 contra 10.5. Son muy parecidas. 11 contra 10. Sigue siendo muy parecida. 12 contra 10. ¿Ya lo tomarían como parecido o ya lo tomarían como diferente? Un promedio de 12 contra un promedio de 10. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo tomarían diferente o no? Cerca, pero no lo suficiente. Cerca, pero no lo suficiente. Entonces, ¿qué diferencia necesitarían ustedes para decir sí, ya es suficientemente diferente? ¿Cómo le harían? Mm, ¿Qué tanto es tantito? ujú, ujú. ¿Qué tanto es tantito? Entonces, estamos de acuerdo que sería muy arriesgado que yo dijera, no, entonces yo ya digo que es diferente. Imagínense, lo publican así y a otra persona les dice, no, para mí tendría que ser por lo menos 5 metros de diferencia, ¿no? Y otro les dice, no, 10 y 15 no son muy diferentes, yo digo que tienen que ser 10 y 20, ¿no? Entonces no podemos tener ese tipo de decisiones subjetivas. Y entonces aquí es donde viene la importancia de la prueba de hipótesis y tener valores críticos, ¿no? Lau, ¿ibas a decir algo o no? No, Ok.
Entonces, vamos a ver este ejemplo para ver el asunto de qué tanto es tantito, ¿no? Entonces, imagínense que mi hipótesis de investigación es la siguiente. El fertilizante A será más efectivo que el fertilizante B. Entonces, yo aquí lo que estaría esperando es que, imagínense, tengo mis macetitas, ambiente bien controlado, siempre exactamente lo mismo, o sea, como todo bien controlado. Lo único que va a cambiar entre unas macetas y otras es que unas van a tener el fertilizante A y otras van a tener el fertilizante B. Y lo que estoy esperando como resultado es que mis plantitas crezcan más con el fertilizante A que con el fertilizante B, ¿no? Eso es lo que estaría esperando. Entonces, esta es mi hipótesis de investigación, pero mis hipótesis estadísticas, acuérdense que están puestas con respecto a los parámetros. Aquí, perdón, no debería ser M, debería ser la letra mu, ¿no? Se me olvidó cambiarle a griego, ¿no? Pero entonces mi hipótesis nula sería que mi media A, o sea, la media de crecimiento con el fertilizante A es igual a la media de crecimiento con el fertilizante B. Ay, se apareció un perrito. Yo también tendría clases con mi perrita, pero es muy latosa, entonces no puedo. Entonces, ya me distraje. Ahí sí me pueden distraer, si me ponen a sus perritos, gatos, mascotas enfrente, así me pierden, ¿no? Entonces, bueno. Este, entonces, como les decía, la hipótesis nula sería que la media de crecimiento con el fertilizante A es igual que la media de crecimiento con fertilizante B, ¿no? Acuérdense, la hipótesis nula siempre va a ser no hay diferencias. La hipótesis alternativa va a ser que la media de crecimiento con el fertilizante A es diferente que la media de crecimiento con fertilizante B. ¿Ok? Entonces, acuérdense, siempre la nula es la de no hay diferencias, la alternativa sí hay diferencias. Por eso es que casi siempre queremos esta, ¿no? Y entonces, mi estadístico para probarlo sería el siguiente. La media A menos la media B me debe dar 0, ¿ok? Y para que se cumpla la hipótesis alternativa sería más bien media A menos media B es diferente de 0, ¿no? Igualito que como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese es mi estadístico de prueba. El problema con esto es que no sabíamos hasta dónde considerarlo diferente de 0 o igual a 0, ¿no? Si aquí me da una diferencia de punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, 1, 2, 3, 4, ¿a partir de dónde esto pasa acá, ¿no? Porque diferente de 0 estamos de acuerdo que podría ser desde punto 0,00001 de diferencia, ¿no? Pero pues si lo pensamos un poco, eso es casi igual, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué momento lo consideramos esto? ¿Ok? Entonces, imagínense aquí tenemos esta escala, ¿no? Pongo esta reglita como para que veamos la escala. Entonces, si yo digo que se cumple la hipótesis nula, es porque mi resultado de esta contrastación entre media A y media B me dio 0, ¿ok? Eso querría decir que el resto de la regla apoyaría a la hipótesis alternativa, ¿no? Porque estamos de acuerdo que todo esto es diferente de 0. Pero como les decía, bueno, pues si tenemos un promedio de 10 contra una de 10.1, pues realmente no sería diferente, ¿no? Realmente no cambia mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer un umbral, un punto de corte donde digamos, de aquí del 0 hasta acá es suficientemente pequeña la diferencia entre la media 1 y la media 2 para considerar a la hipótesis nula. A partir de ese punto yo digo, no, ya la diferencia es suficientemente grande para considerar a la hipótesis alternativa, ¿ok? Lo que les preguntaba hace rato. Si tengo una media de 10 y tengo una media de 12, tengo una diferencia de 2. Esa diferencia de 2 ya sería suficiente para decir, ¿mis dos poblaciones difieren o no? ¿No? Entonces, ese punto, o sea, donde yo digo, a partir de aquí, ya hay diferencias suficientes para apoyar hipótesis alternativa, le voy a llamar T crítica, ¿ok? Entonces, mi T mayúscula es el estadístico, ¿no? Es el valor que voy a tener de esta contrastación. Y mi T crítica es el umbral, a partir del donde yo digo si hay diferencias o no hay diferencias,
¿Ok? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Ok. Ahora, ¿cómo saber cuál es el valor de esa T crítica? Y aquí es donde viene la importancia de por qué siempre utilizamos distribución de probabilidad normal, porque nos basamos en estas propiedades de la distribución normal para definir ese valor crítico. Retomando estas características de la distribución normal, acuérdense que la media, pues es justo el punto donde se parte no solamente en partes iguales, sino que además es simétrico, ¿no? De que si no, pues la mediana también parte en números iguales, pero no siempre simétrico, ¿no? Entonces, acuérdense que la media es donde está el punto más alto, ¿no? Donde se concentra la mayor parte de la población y además es como un espejo, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Otra propiedad de la media es la distribución de los datos a desviaciones estándar de la media. Entonces, acuérdense que a más una desviación estándar y menos una, se van a concentrar el 68% de los datos de la población. Entonces, quiere decir que el 68% de los datos que yo encuentre van a estar aquí alrededor de esta media, ¿no? Ahora, a 2 o menos 2, tengo el 95% de los datos. Y a 3 y menos 3 desviaciones estándar, tengo el 99.7% de los datos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a establecer como puntos críticos es lo que se encuentre donde se concentra el 95% de la población. Aquí está, ¿no? Hacia acá los valores positivos y hacia los valores negativos, ¿no? ¿Por qué esto? Porque si no hay diferencias, ven que si aquí se encuentra el 95% de la población es porque es lo más común, ¿no? Pero si algo se encuentra diferente del 95%, es decir, el 5% de la población, decimos, es poco común, lo más probable es que sí haya un patrón, ¿no? Y entonces, lo que nos caiga por encima de ese 95%, lo que caiga en ese 5%, es lo que vamos a considerar como diferente, ¿ok? Entonces, para que quede un poquito más claro, vamos a suponer que mi media, o sea, lo que yo estoy buscando es una diferencia de que sea de 0, ¿no? Que no haya diferencia entre fertilizante A y fertilizante B. Aquí está esa diferencia de 0, ¿ok? Entonces, si no hubiera diferencias, sería 0 y aquí estaría mi valor de T, ¿ok? Mi valor de T. Le pueden decir T estadístico o T calculada, ¿no? Porque es el que saco a partir de restar una media de la otra. Vamos a suponer que resulta que hago mi diferencia entre las dos medias y me sale que, no sé, tienen 1 de diferencia, ¿no? Y entonces vean que hacia 1 o menos 1 sigue estando como suficientemente cerca y donde está la mayor parte de la población, donde se encuentra el 95%. Vamos a suponer que aquí es el valor crítico, se establece en 5 y menos 5, ¿no? Entonces resulta que yo mido mis dos medias, las resto y me da que la T tiene un valor igual a 6. Entonces yo ya establecí como punto crítico el 5. Entonces digo, la diferencia entre mis dos medias fue de 6. Es suficientemente grande y sobrepasa ese 5 que yo puse como límite para decir que sí hay diferencias significativas y apoyar a mi hipótesis alternativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ven que ya está lo suficientemente lejos del 0. Y eso lo establecí por probabilidad. ¿Ok? Si está dentro del 95% de donde se encuentran todos los datos, pues es muy probable que se parezcan entre sí. Pero si se sale de ese 95%, pues ya es muy poco probable que se deba por azar, ¿no? A ver, no sé si está quedando claro, pero se me ocurre otra manera de explicárselos. Imagínense que pueden escoger de su población al azar 10 individuos. Pues lo más probable es que les salgan de esta zona, ¿no? Que la diferencia que sale sea
que lo que escojan sea de esta zona, porque aquí está el 95%. Y va a ser muy poco probable que lo que escojan esté en esta zona, porque solamente se encuentra el 5% de la población. Entonces, todo lo que se encuentre dentro de este 95% va a ser muy probable que se deba a patrones aleatorios, patrones azarosos, y todo lo que se encuentra por encima se va a deber muy probablemente a patrones no azarosos, ¿ok? No aleatorios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿A todos les queda claro? Sí. Ok, Sí. muy bien. Y entonces es por eso que se establece este asunto de las alfas, ¿no? Ya ven que siempre hablamos con un alfa de 0.05, ¿no? ¿A qué se refiere? Que esa alfa quiere decir que nuestro valor crítico se va a encontrar donde esté el 5% de la población, o lo que es lo mismo, el 0.05, ¿ok? En proporción. Entonces, si aquí tengo en toda esta parte el 95% de la población, el 5% lo tengo distribuido en las dos colas, ¿ok? Entonces, obviamente aquí no hay 5% y aquí hay 5%. Aquí hay 2.5% y acá hay 2.5%, pero sumados son el 5% de la población, ¿ok? ¿Sí? Acuérdense que si van quedando dudas, me dicen, ¿ok? Muy bien. Y entonces por eso es que siempre vamos a establecer, ya es una convención, que el alfa es la de 0.05, ¿ok? Para decidir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Pues acuérdense que todo lo que caiga en el 95% tiene una probabilidad bien grande de que se deba al azar, y lo que no caiga en ese 95%, pues tiene una probabilidad muy bajita de que se deba al azar, y por lo tanto va a apoyar a la hipótesis alternativa. ¿Ok? Muy bien. Pero siempre nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, si yo aquí digo, pues me cayó por aquí mi valor de T, entonces tengo una diferencia de 6, está por encima de mi valor crítico y está donde está pues una parte de la población muy mínima, ¿no? De datos, que es el 5%. Entonces tengo evidencia muy fuerte hacia la hipótesis alternativa. Pues sí, pero acuérdense que algo sea poco probable no quiere decir que sea imposible. Entonces siempre nos podemos equivocar y entonces podemos cometer un error. Y hay dos tipos de error, ¿no? El error, pues, está muy fácil saber, error tipo 1 y error tipo 2, ¿no? Entonces, estos dos errores tienen que ver con lo que concluimos y lo que es en verdad, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros concluimos que la hipótesis nula es falsa. Es decir, rechazamos que el patrón, o que no hay patrón o que las diferencias se deban al azar. Si rechazamos esto, quiere decir que yo estoy aceptando a la hipótesis alternativa. Vamos a regresar al ejemplo de los fertilizantes. Si yo rechazo la hipótesis nula, quiere decir que estoy aceptando que es diferente el rendimiento entre el fertilizante A y el fertilizante B, ¿ok? Y resulta que en realidad, pues sí es falsa, entonces no cometo ningún tipo de error. Pero imagínense que yo digo, no, hipótesis nula es falsa, lo cual quiere decir que sí hay diferencias en el rendimiento, entonces me voy a cambiar al fertilizante A porque hace que mis plantitas crezcan más. Y resulta que en la realidad la hipótesis nula era cierta, o sea, que no había ninguna diferencia. Entonces estoy cometiendo el error de tipo 1, o al que le llamamos alfa, ¿ok? Por otro lado, bueno, pues si yo digo hipótesis nula es cierta, es decir, no encontré ninguna diferencia, ¿no? Y era cierta, pues no hay ningún error. Pero si yo digo es cierta, no encontré ninguna diferencia y en la realidad es falsa, es decir, si existían diferencias, cometo el error de tipo 2 o beta, ¿ok? ¿Qué error les parece más grave a ustedes? ¿El 1 o el 2? ¿El qué? Supongo yo que el error donde nosotros negamos y aceptamos
Y resulta que en realidad sí se cumple la hipótesis nula. O sea, De tipo 1, ajá. ¿por qué Sí. crees que sea más Por- grave? Porque a lo mejor si lo ponemos en una situación de que estamos probando un medicamento y pues resulta que sí hay diferencias y resulta que no, pues puede ser terrible, ¿no? No sé, algo así. Algo parecido a eso. Piénsenlo. Yo diría que depende de las circunstancias, ¿no? Ok, ¿por qué? Pues porque las consecuencias pueden ser distintas, así como dice Laura. O sea, puede que no sea tan grave que le des a alguien un falso bueno, un falso positivo, si después o sea, si eso no va a tener o sea, después cuando sigan, no sé, los estudios se van a dar cuenta, ¿no? Pero si le das un falso negativo, va a seguir con su vida, tal vez teniendo cáncer o algo así, ¿no? Entonces, Ok. creo que, pues, depende de las circunstancias. A ver, vamos a ver si vamos a ponerlo con los fertilizantes y ahorita lo ponemos con medicinas, ¿no? Imagínense que con el caso del fertilizante A y fertilizante B, yo concluyo hipótesis nula es falsa, ¿no? Eso quiere decir que, según mi análisis, sí hay diferencias en el crecimiento según el fertilizante que yo uso. Pero en realidad la hipótesis era cierta, ¿no? La hipótesis nula. Entonces nunca hubo diferencias, pero pues yo me equivoqué, ¿no? Y entonces digo, pues me voy a cambiar al fertilizante A. Y entonces empiezo a utilizar el fertilizante A y nunca veo ningún cambio. ¿Y creen que eso tenga implicaciones para mi investigación o para mi producción? Pues sí, ¿no? Sí, sí. Imagínense, dime. No, es que igual, o sea, como que va a variar mucho de las cosas, porque qué tal que el fertilizante uno era más barato o cosas así, ¿no? Son muchos factores que influyen. Pues puede ser que el fertilizante por el que me fui ahora pensando que sí había diferencias es el doble de caro, ¿no? Pero digo, pero crecen más, ¿no? Y estoy gastando más dinero y nunca fue necesario, ¿no? O a lo mejor estoy perdiendo tiempo haciendo investigación sobre este fertilizante y pues nunca tenía nada. Ahora véanlo con los medicamentos, ¿no? Si yo digo, es que ya vi que este medicamento sí, sí reduce el número de células cancerosas, ¿no? O reduce la carga viral, ¿no? O algo así. Y se lo doy a un paciente y pues nunca va a haber diferencias, ¿no? Porque en realidad la hipótesis no era cierta. Otra vez, ¿qué implicaciones tiene? Tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Entonces, el error de tipo 1 a lo que nos puede llevar es a dirigir esfuerzos hacia un patrón falso, ¿no? Imagínense así de, no, ya descubrí el medicamento que baja la carga viral del coronavirus y entonces ya la vamos a hacer, ¿no? La vamos a librar. Y entonces empiezan a financiar y empiezan a generar toda una línea de investigación al respecto. Entonces dicen, bueno, pues no pasó nada, ¿no? Como decía Lilian, bueno, pues le diste un medicamento falso, no le pasó nada, ¿no? Pero al final sí se está gastando recursos, tiempo, ¿no? Esfuerzo, ¿no? Entonces nos puede llevar por una línea falsa, ¿no? Esas son como las implicaciones del error de tipo 1. El error de tipo 2, ¿creen que sea grave? ¿Qué implicaciones creen que tenga? ¿Se acuerdan? El error de tipo 2 es decir, no hay ningún patrón, pero en realidad sí lo había, ¿no? Y no lo vi. Pues a lo mejor no tanto, ¿no? Porque pues como justamente lo anterior, ¿no? Siempre hay como más variables implicadas y nada más es cuestión como son varias cosas, es un poco más complicado, o más bien es más fácil que ocurra ese error, pero pues también se puede como corregir, ¿no? Se puede redireccionar de manera más sencilla, quizá. Sí, estoy de acuerdo. Puede ser más fácil cometer ese error, pero al mismo tiempo se
puede corregir, ¿no? Porque el de tipo 1 nos llevaría como a generar patrones o nueva investigación o seguir investigando sobre una línea que era falsa, ¿no? En este caso decimos, pues no encontré diferencias. Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero, o sea, algo que puede pasar es, no, es que yo estoy seguro que sí debe de haber algo, se puede plantear una nueva manera, o muchas veces pasa que dicen, no, es que no encontré diferencias, pero yo sé que ahí están, tengo que incrementar tamaño de muestra, tengo que mejorar esta técnica, ¿no? Y se encuentra, ¿no? Entonces, si el patrón está ahí, eventualmente se va a encontrar, ¿no? Entonces, puede ser que sea menos costoso el error de tipo 2, ¿no? No quiere decir que así de, vamos a cometer error de tipo 2 porque, no, sino que es un poco más remediable, ¿no? Entonces, por eso es que nos fijamos mucho en el error de tipo 1, alfa. Todo el tiempo estamos hablando de alfa, ¿no? Eh, ¿Se cumple o no se cumple hipótesis nula con un alfa de 0.05? Entonces, es esta misma alfa que está aquí, ¿no? Esta alfa que ponemos de 0.05 se refiere a la probabilidad de cometer error de tipo 1. Si nosotros establecemos el alfa en 0.05, quiere decir que estamos estableciendo la probabilidad de equivocarnos con este tipo de error en un 5%. Quiere decir que estamos aceptando que el 95% de las veces vamos a estar bien y el 5% de las veces podemos estar cometiendo un error de este tipo, ¿ok? Vean que nos fijamos más en ese porque nos puede llevar a descubrir patrones falsos, invertirle mucho ese patrón falso, mientras que bueno, pues no, al menos no nos hace irnos por esa línea y se puede remediar, ¿no? Entonces, casi siempre nos fijamos más en el error de tipo 1, ¿ok? Aunque, pues el error de tipo 2 también podemos buscar mejorarlo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo calcular el error de tipo 2, el beta, y qué podemos hacer para mejorarlo, ¿ok? Entonces, por eso aquí es donde viene la importancia del alfa, ¿no? Ahorita que hablaban de pruebas con medicamentos, por ejemplo, es más común que en medicina el alfa se establezca en 0.01. Nosotros en biología siempre vamos a usar el 0.05, pero en medicina se establece un alfa de 0.01 para que la probabilidad de equivocarse sea más chiquita, sea de solo 1%, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces hay vidas en juego, ¿no? En riesgo, ¿no? Entonces, pues decir, bueno, pues que mejor sea más pequeñita la probabilidad de equivocarse. ¿Ok? ¿Sí? ¿Va quedando claro, chicos? Muy bien. Entonces, pues eso nos lleva a que la elección de la T crítica, es decir, donde va a estar nuestro valor umbral para decidir si nos gusta o si se acepta la hipótesis nula o no, pues tiene que ser lo suficientemente grande para que alfa sea chica. Déjenme regreso un poquito a esta, ¿no? Vean que mientras más chiquita sea mi T crítica, es decir, si yo la recorriera hacia acá, vamos a suponer aquí, ¿no? Entonces vamos a suponer que me queda el 90% de la población. Eso quiere decir que hacia las orillas me va a quedar un 1%. Y entonces voy a tener un alfa de 0.1, ¿no? Entonces mi probabilidad de equivocarme ya se hizo más grande, es de 0.1 o de 10, ¿no? De 10% en lugar de 5. Si yo recorro mi T crítica más, vamos a suponer que me queda acá en el 99%, me queda un 99%, quiere decir que hacia las colas me queda un 1% o un 0.01, ¿no? De probabilidad de equivocarme. Entonces, lo que vamos a buscar siempre es que mi T crítica sea lo suficientemente grande para que mi alfa sea lo más chica posible, ¿no? Entonces, mientras más chiquita decida que sea mi T crítica, pues más grande va a ser mi probabilidad de equivocarme. Mientras más grande sea mi T crítica, más chiquita se va a ir haciendo alfa, ¿no? Ahora, por convención utilizamos el 0.05, ¿no? Es como una manera de decir, bueno, pues estamos de acuerdo entre científicos, entre estadísticos, que el 5% es un error al que puedo aceptar, ¿no? Y como les digo, pues a lo mejor en otras disciplinas como medicina dicen, no, 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 no me puedo dar el lujo de equivocarme tanto, ¿no? Entonces, 1%, ¿ok? Y entonces eso nos lleva a la regla de decisión.
Si mi valor de T, de mi estadístico, es mayor a la T crítica, entonces rechazo hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, tengo mi curvita. Si mi valor, aquí tengo mi T crítica, ¿no? Mi T crítica para los dos lados, ¿no? Si mi valor de T, o sea, el estadístico es más grande que el valor de la T crítica, se rechaza hipótesis nula. ¿Por qué? Porque si es más grande, quiere decir que está cayendo de este lado, ¿no? Está cayendo hacia acá. Y también está cayendo hacia acá, ¿no? Aunque hacia acá sean valores negativos, se entiende en cuanto al valor absoluto, ¿no? Entonces, si mi T calculada o mi estadístico es más grande, entonces estoy rechazando hipótesis nula, ¿ok? Y la otra es, ya sabemos que donde está mi T crítica es donde tengo un alfa de, bueno, 0.05, alfa de 0.05. Entonces, siempre a mi valor de T crítica, perdón, de T calculado, pues voy a tener una probabilidad asociada de que me salga ese valor, ¿no? Y esa probabilidad, vamos a suponer que si mi T me cae por acá, esa probabilidad pues va a ser más chiquita que esto. Entonces vamos a poner que es 0.04. Entonces, si mi valor de probabilidad es más chiquito a 0.05, también rechazo hipótesis nula. ¿Ok? ¿Queda claro esto, chicos? ¿Sí? Ok, salimos y los veo en un minutito nuevamente, ¿sale? Ahorita los veo. No me sale. Ah, ya me salieron ustedes. Ok. Ok, entonces, continuando con esto, para resumir esto, acuérdense que mis curvas nunca me salen simétricas, pero ustedes imagínense que sí lo son. Entonces, ¿dónde está mi T crítica? O donde alfa es igual a 0.05. Entonces, acá es la zona de... Ay, déjenle, pongo mejor con este contexto. No voy a sufrir mucho y ustedes no van a entender nada. De no rechazo de H0. Ay. Y acá, en las colas, es la zona de rechazo de
H0. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí está claro esto, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, por eso es que se hace tanto énfasis en la distribución normal de los datos, ¿no? Ya ven que siempre dicen, voy a hacer una nova. Y tu distribución es normal, voy a hacer una T. Tu distribución es normal. ¿Por qué? Porque vean que la regla de decisión está basada en la distribución normal. Imagínense que yo en lugar de esto tuviera, déjenme cambiar el color, tuviera una distribución de este tipo. Y yo sigo utilizando los mismos valores críticos. ¿Ustedes dirían que aquí está el 5% de la población? Bueno, el 2.5. No, No. ¿Y hacia acá? tampoco. ¿No? Entonces, imagínense que toman esa decisión, cae acá su T, ¿no? Su T calculada. Dicen, sí, rechazo hipótesis nula, ¿no? Dicen, no, espérate, que aquí ni siquiera está el 5% de la población, aquí tienes como el 80%, ¿no? Entonces, mi conclusión va a ser errónea si la distribución de mis datos no es normal, ¿no? Por eso es que se hace tanto énfasis en la distribución normal, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, pues viene otro concepto que es el de la significancia, la P. La P, la que me va a decir la probabilidad de obtener mi valor de T, ¿no? O sea, el valor calculado, ¿no? Y me va a ayudar a ubicarlo en, en la curva, ¿no? Bueno, ya vimos esto. Más bien, este es importante, ¿no? Mientras más pequeña la P, la prueba es más significativa, porque mientras más chiquita la P, quiere decir que nos vamos acercando más hacia la cola de la curva, ¿no? Entonces, acuérdense, aquí está mi valor crítico. Si tengo una P de 0.04, se acerca a mi alfa de 0.05. Si tengo una de 0.03, de 0.01, de 0.000000, no sé qué, ya está hasta acá, ¿no? Entonces, mientras más chiquita sea P, más se aleja del valor crítico, o sea, más lejos está del azar, ¿no? Entonces, una P más chiquita quiere decir que mi prueba es más significativa. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, y pues vamos a empezar con las primeras pruebas de hipótesis, son las más sencillas, ¿no? La prueba de T y la prueba de F. Entonces ya tenemos el contexto de por qué tenemos que calcular un estadístico para decidir si rechazo o acepto mi hipótesis nula, ¿no? Y además, ¿para qué necesito el alfa para decidir el rechazo? Y además, ¿de qué me dice la P, ¿no? Entonces, pues ahora sí empezamos con las pruebas de hipótesis, que esas pruebas de hipótesis, cada una de estas tiene su hipótesis nula y su hipótesis alternativa y su estadístico. Este estadístico que me va a decir si acepto o rechazo a la hipótesis nula, ¿no? La prueba de T y la prueba de F están basados en sus propias distribuciones. La prueba de T la prueba de T me prueba, ahora sí me prueba, diferencias entre dos medias, ¿ok? Y vean el tipo de distribución que tiene. La distribución es muy parecida a la distribución normal, ¿no? Tengo una curva en forma de campana. La única diferencia es que vean que es como más picudita, ¿no? Que la distribución normal. ¿Qué características tiene la T de Student? Que tiene una media de 0. ¿Por qué tiene una media de 0? Porque es justo el ejemplo que, o sea, todo lo que acabamos de usar como ejemplo de estadístico de media 1 menos media 2, pues en realidad me estaba refiriendo a la prueba de T. La prueba de T me va a poner, me va a comparar dos medias poblacionales, media 1, media 2, ¿no? Entonces vean que en el centro, en su distribución, la media es de 0. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es probar que la diferencia entre dos medias es igual a 0. ¿Ok? Y aquí sería diferencia de 1 entre 2 medias, diferencia de 2 entre 3 medias, diferencia de 3, ¿no? Es justo como lo que les acabo de poner, ¿ok? Y vean que los diferentes colores habla de los grados de libertad.
Los grados de libertad es el número de datos que tengo menos 1, ¿no? Siempre va a ser así. En este caso, como tengo dos poblaciones a comparar, sería el número total de datos que tengo sumando las dos poblaciones menos 2, ¿no? Aquí un grado de libertad, pues es como de no tengo casi datos, ¿no? Entonces vean que la curva está como chaparrita. Pero acá voy teniendo cada vez más datos y vean que se va haciendo más grande la curva y mientras más grande sea mi número de datos para una prueba de T, para la distribución de T, se aproxima a la distribución normal. Entonces la distribución de T es una curva aproximadamente normal, pero para diferencias entre medias, ¿ok? Mientras que la prueba de F se basa en la distribución de F. Aquí vean que es diferente, ¿no? Se ve diferente que la distribución normal. ¿Por qué? Ven que aquí tengo dos valores, N y M. Lo que hace la prueba de F es comparar dos varianzas y lo hace a través de la razón. La razón quiere decir que es una división, ¿no? Está muy fácil la prueba de F, de hecho. La prueba de F, mi F, se calcula como varianza 1 entre varianza 2. Ay, aquí era un entre, ¿no? Por eso es la razón, ¿no? La razón es una división, ¿no? Si mi varianza 1 y mi varianza 2 son iguales, ¿qué valor me tiene que dar F? 1. 1, ¿no? Entonces, aquí estaría mi valor de F de 1. Aquí querría decir que mis dos varianzas son iguales, ¿no? Si mi varianza 1 es más grande que la varianza 2, ¿cómo va a ser el valor de F? Con respecto a donde son iguales. Pues sería más chico, ¿no? ¿Más chico? Si varianza 1 es mayor que varianza 2. Pues sí. Serían valores mayores a 1, ¿no? Más bien mayores a 1. Porque vean aquí, si esta varianza es más grande que esta, les voy a poner un ejemplo. Si esta fuera de 10 y esta fuera de 5, ¿cuánto me da de resultado? Me da 2, ¿no? Entonces un valor mayor a 1. Y si esta fuera más chica que esta, por ejemplo, si esta fuera 5 y esta fuera 10, ¿qué valor me va a dar? ¿Menor a 0? ¿A 0? ¿Seguros? Bueno, decimales. Decimales, o sea, menor a 1, ¿no? Entre 0 y 1, ¿no? Entonces aquí, iguales. Aquí son varianzas iguales, y es 1. Aquí son la 1 mayor que 2. O sea, más que la 1, quiero que piensen el numerador, ¿no? Mayor que el denominador, ¿ok? Y en este caso, 2 mayor que 1, ¿ok? Y aquí les estoy poniendo varianza 1 y varianza 2, pero véanlo como que numerador y denominador, ¿ok? Y vean que, entonces, bueno, aquí están las probabilidades. Vean que la forma de la curva va a depender de de el valor del tamaño de muestra para la varianza 1 y para la varianza 2, ¿ok? Porque n igual a 4 quiere decir que tienen 4 datos en el numerador, 4 en el denominador, ¿no? Grados de libertad, ¿no? De numerador y de denominador. N es numerador, M es denominador, ¿no? Entonces, vean que mientras más grande, vean que aquí es 10 y 10, se va acercando a la normalidad, ¿no? Entonces, esa es la curva que utilizamos para comparar dos varianzas, ¿ok? ¿Va quedando claro hasta aquí, chicos? Ok. Muy bien. Bueno. Entonces, la prueba de T, como les decía, es aproximadamente normal. Vean, comparada a una
una distribución normal con una distribución de t, pues les digo, la característica es que la t, pues lo que hace es compararme dos medias, ¿no? Por eso es que tengo aquí en medio, bueno, la media de 0, ¿no? Porque aquí sería media 1 igual a media 2, ¿no? Y el valor crítico, pues lo vamos a establecer con un alfa de 0.05. Y esta es el estadístico de t. Entonces acuérdense que toda prueba tiene un estadístico, que acuérdense que el estadístico t mayúscula, en el ejemplo que yo les puse era media 1 menos media 2. Bueno, pues el estadístico para la t de student va a ser media 1 menos media 2 entre desviación estándar. Aquí les estoy poniendo media muestral menos media poblacional, porque lo que les estoy poniendo aquí es la t para una muestra, ¿ok? Entonces, prueba de t, hay t para una muestra, para dos muestras independientes o para dos muestras pareadas, ¿ok? Ahorita no se preocupen mucho por entender eso porque eso es lo que les voy a mandar en la siguiente clase grabada, ¿no? La T de una muestra, la T de dos muestras independientes y dos muestras pareadas, ¿ok? Y vean que la fórmula es muy sencilla. Simplemente me está diciendo, aquí tengo mi media poblacional. Vamos a suponer que esta es mi media poblacional. Y le restan la media muestral. Entonces lo único que me está diciendo acá en la parte de arriba, qué tanto se desvía mi media muestral de la poblacional, ¿no? Si no hay diferencias, es 0. Si esto se vuelve muy grande, pues se desvía mucho, ¿no? De esa media poblacional. Entonces, esta parte de la ecuación nos dice qué tan grande es la diferencia. Pero imagínense que aquí tengo 100 centímetros menos 50 centímetros. O tengo 40 gramos menos 10 gramos. O a lo mejor están haciendo cosas como a nivel micro y entonces son 2 micras menos 0.05 micras, ¿no? Entonces vean que nos da escalas muy distintas, ¿no? Mientras que, pues como veíamos aquí, déjenme regreso a esta, vean que la distribución de t está puesta en esa escala 0, una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar. Entonces, si yo esa diferencia la divido entre la desviación estándar, nos pone el resultado en unidades de desviaciones estándar. Y entonces ya puedo ubicar mi resultado aquí. Si esto me dice, lo divido, me da 1 entre 1, una desviación estándar, o dos desviaciones estándar, o 1.5, 1.95. Entonces lo que hace aquí es ponernos el resultado en unidades de desviación estándar, ¿ok? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es para estandarizar, ¿no? Y poder ubicar nuestro valor en la misma curva. Tenemos esta curva, pero siempre vamos a tener diferentes escalas. Bueno, pues así es como lo podemos ubicar en la misma curva. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto, chicos? Ahora, una prueba de hipótesis va a tener siempre estos 5 componentes. El primer componente va a ser el estadístico de prueba, ¿no? La manera en la que vamos a contrastar las diferencias entre una población y otra, ¿no? O entre poblaciones en caso de que sean más de 2, ¿no? Vamos a tener nuestro juego de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis estadística. Tenemos que tener una regla de decisión. ¿Cómo decido si acepto o no mi hipótesis nula? Luego tenemos que tener condiciones iniciales. ¿Se acuerdan que en la lectura de diseño experimental decía que era bien importante establecer las condiciones iniciales, que se refiere a tipo de variables, tipo de mediciones, ¿no? Y hay un quinto componente que es el de los supuestos adicionales. Este componente se refiere a condiciones o características que deben de tener mis datos, pero que no los puedo probar hasta que los capturé, hasta que los colecté. Y entonces asumo de entrada que son de cierto tipo, pero lo tengo que poner a prueba una vez que los colecté. ¿Ok? Por ejemplo, para la prueba de T. Para la prueba de T, mi estadístico de prueba es el que acabamos de ver. Media muestral menos media poblacional entre desviación estándar, ¿no? Ese ya lo vimos. Hipótesis, pues es mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Está muy fácil en la prueba de T, que es media 1 igual a media 2.
O la alternativa media, ay, perdón, aquí debería decir media 1 diferente de media 2, ¿no? Regla de decisión. La regla de decisión no va a cambiar. La regla de decisión siempre va a ser la misma. Mi estadístico de prueba, o sea, la T, va a ser mayor que la T crítica que tengamos en nuestra curva. O mi P va a ser menor a 0.05, que es lo mismo que mi P es menor que alfa, ¿no? Esa siempre va a ser nuestra regla de decisión, ¿ok? Condiciones iniciales. ¿Qué requiero para hacer una prueba de T? Necesito que mis variables sean continuas, que mi variable de respuesta sea continua. Supuestos adicionales que tengan una distribución normal, ¿ok? Por eso les digo que es un supuesto porque no es algo que podemos probar a priori. Decir, voy a medir las alturas. Yo asumo que las alturas de mis árboles son normales porque es una variable continua y que generalmente cuando medimos alturas resulta que son normales. Pero esto lo tengo que verificar posterior a la colecta de datos. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Ok. Sí. Muy bien. Entonces, ok. Déjenles, comparto ahora lo que sigue. Porque ya lo que sigue es más bien, o sea, para que terminen de entender la prueba de T, pues sí requiero mostrárselas de manera práctica, ¿no? Porque ahorita les puedo seguir echando choro, pero sí es mejor si ustedes lo van viendo con demostración práctica, ¿no? ¿Ven mi Excel? Ok, entonces lo que sigue es que, bueno, estamos acá, ¿no? Más bien, estaba una semana arriba. El lunes es feriado, ¿no? Entonces el lunes no tenemos clase, pero les voy a subir clase asíncrona. Entonces, bueno, pues la pueden ver el mismo lunes, la pueden ver hoy si se la subo hoy, o sea, ustedes deciden cuándo la ven, ¿no? Esta clase asíncrona va a ser sobre la prueba de T. En esta clase se explica la prueba de T de una muestra y me parece que ahí mismo viene la de dos muestras independientes. De una muestra se refiere a que yo tomo una sola muestra y voy a comparar el promedio de esa muestra contra un valor teórico. Es decir, hace rato hablábamos de ladera 1 contra ladera 2. Bueno, imagínense que solo tengo una ladera y yo digo, no, es que yo he visto que en la literatura se reporta que estos árboles miden hasta 15 metros, ¿no? Entonces voy a comparar el promedio de mi muestra contra este promedio que estaba en la literatura, ¿ok? Entonces, a esa es una muestra. De dos muestras ya sería la de las dos laderas, ¿no? Entonces, esa va a ser la clase que les voy a mandar para para cubrir principio de la próxima semana, ¿ok? Entonces, en cuanto esté en el Google Drive, les aviso para que la vean. Para el próximo viernes, como sigue siendo un asunto práctico, la clase que les voy a mandar, también se las voy a mandar asíncrona. O sea, no me van a ver la cara en vivo la próxima semana, ¿no? Van a tener puras clases asíncronas. Esta clase va a ser la continuación de prueba de T, donde van a ver la prueba de T pareada. La pareada es cuando tengo datos no independientes. Por ejemplo, mido la altura antes de usar el fertilizante y después de usar el fertilizante. Entonces son pareados porque es el mismo individuo antes y después, ¿no? Entonces eso es lo que van a ver en esta clase asíncrona. Como resultado de estas dos clases asíncronas, ustedes van a tener que hacer un ejercicio de prueba de T para entregar. Ese, como la segunda clase de prueba de T es el siguiente viernes, les doy una semana después de esa clase para entregarme esa tarea, ¿ok? Esa tarea va a ser que pues simplemente hagan las pruebas de T, ¿no? Y las reporten. Puede ser, va a ser en equipo, ¿no? Entonces, para que ya creo que ya tienen armados sus equipos, entonces esta tarea es en equipo, ¿ok? Se puede hacer en Past. ¿Cómo? Se puede hacer en Past. ¿En Con Past? Excel. En la prueba de T, en Pasto, en Excel, sí, no hay problema. Ok. Ya cuando entremos a otros tipos de ANOVA, el primer ANOVA sí se puede hacer en PAST, pero ya cuando veamos los casos más complicados de ANOVA, ahí sí vamos a tener que hacerlo en R, ¿no? Porque no viene en PAST. La otra opción eran programas como el JMP y esos, pero no están libres, ¿no? Entonces,
Pero no está tan difícil R, ¿no? Lo vamos a ver de cero, ¿no? Pero ahorita para empezar, Excel y Past, ¿ok? Y ya, el lunes 8 sí nos vemos aquí en vivo para ver la clase de ANOVA. Igual el 12 les mandaría clase asíncrona sobre ANOVA y es el día que tienen que entregar la tarea de prueba de T. Y estoy planeando que el lunes 15 de febrero, no sé todavía si el lunes o el viernes, que sea su evaluación, ¿no? La primera evaluación, que sería en la plataforma de Neo, ¿no? Ahí, ahí lo pueden ir contestando, ¿ok? ¿Alguna duda sobre esto? Ok. Ok, de todas maneras esto lo tienen en el Drive, ¿no? En el calendario he ido actualizando cómo van estas cosas. Entonces, acuérdense, les voy a mandar clase para el lunes, clase para el viernes. Y de esas clases va a salir la tarea que van a entregar para el 12, que es en equipos, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, en cuanto estén las clases en el Drive, yo les aviso. Y cualquier duda, pues me dicen, ¿no? O sea, si se traban resolviendo algo, pues díganme, ¿no? O sea, para que no se queden, ya sea que yo se los pueda, hay cosas que les puedo responder fácilmente por WhatsApp, así de, es que tenías que picar aquí. O si es necesario una clase extra, ¿no? Podríamos ver algún miércoles, entre estas clases, vernos si necesitan la asesoría de cómo resolverlo, ¿ok? Más, bueno, no sé, yo como que quedo, por ejemplo, yo donde más tengo errores al momento de interpretar los resultados en BAST. O sea, se puede hacer como el análisis, lo hace solito, pero ya cuando sale su tablita, ya es difícil. Entonces, igual sí, a lo mejor Okay. una clase de interpretación de BAST o de resultados más bien. Lo Igual. que podemos hacer es una vez, o sea, esa tarea, pues digamos, se les deja aquí, ¿no? Y a lo mejor, o sea, ver aquí intermedio, ya que tengan sus resultados, cómo interpretarlos, ¿no? O mismo Bueno. día vemos si vemos la interpretación, ¿no? Pero el chiste es que primero intenten sacarlo y ya con lo que saquen, ya trabajaríamos en la interpretación. Ok. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más dudas, les aviso cuando ya estén las clases disponibles. Y nos veríamos, bueno, o sea, de entrada nos veríamos hasta el lunes 8, pero pues si surge algo nos podemos ver antes, ¿no? O sea, yo estoy planeando que sean así las clases asíncronas, pero no tengo problema en conectarme, ¿no? Si es que es necesario, ¿no? Así, ya sea el miércoles o el viernes, ¿no? Entonces, pues si necesitan la clase extra presencial, bueno, presencial virtual, me dicen, ¿sale? Muy bien, chicos. Pues si no hay dudas o comentarios, entonces pues nos vemos pronto. Y que tengan bonito fin. Gracias, Moni. Muchas gracias. Dale. Igual. Nos vemos. Gracias.